Nos acompaña el apoderado legal del exalcalde del Distrito Central y precandidato presidencial, Dagoberto Aspra. Es decir, nos acompaña el abogado del excandidato presidencial, del actual precandidato presidencial, Narri Afura, el abogado Dagoberto Aspra. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está usted? Renato, gracias por su Mucho invitación. gusto, bienvenido. Y también el perito financiero, don Alejandro Lara. Bienvenido, don Alejandro. Mucho gusto, don Renato. Es un placer tenerlo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Buscando respuestas, buscando la mejor información para generar la mejor opinión pública, hoy vamos a contrastar el mensaje del fiscal general de la República y del fiscal coordinador de la UFERCO con los argumentos de la defensa de Narri Afura por las imputaciones que el Ministerio Público le ha hecho al exalcalde. Tenemos editado todo el material de la controversial cadena de televisión y radio donde expusieron sus argumentos tanto Joel Zelaya como Luis Javier Santos y los criterios al respecto de esas imputaciones que tiene la defensa de Narri Afura. Ese será el mecanismo hoy en este frente a frente. Voy a pasarle a Luz Madrid para que de inmediato nos socialice el título del programa. Así que Luz, adelante, buen día. Muy buenos días, en pantalla el tema del día. ¿Y lo de Tito Asfura es para usted corrupción o persecución política? Esa es la pregunta de hoy. Usted puede opinar enviándolo a través de nuestro WhatsApp en pantalla 9773-6065 y por supuesto también estará esta imagen, el post en nuestra cuenta en X, donde también puede comentar Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Pero antes de presentarles el material y de comenzar ya con las preguntas respectivas a nuestros invitados y divulgar también los argumentos del Ministerio Público para yo hacer las preguntas y repreguntas, Vicente Turcio nos hace un recuento de la reacción de ayer del exalcalde Narri Afura, saliendo al paso al contenido de la cadena de televisión y radio que expusieron el lunes Joel Zelaya y Luis Javier Santos. ¿Para quién soy un estorbo? ¿Para quién soy una amenaza? Preguntó el exalcalde Narri Afura en relación a la participación del fiscal general y el fiscal jefe de la UFERCO que en cadena nacional mostraron la prueba por evacuar en audiencia inicial en la causa seguida en su contra y otras 7 personas por lavado de activos, malversación de caudales públicos y fraude. ¿Para quién soy un estorbo? ¿Para quién soy una amenaza? Si mi corazón no tiene ningún resentimiento, no amenazo a nadie, no le hago nada a nadie. Me he dedicado a servir y trabajar. Eso es lo que entiendo para mi querida Honduras, para la gente. ¿Que estoy en política? Claro que sí, estoy en política. Pero no ando hiriendo, ni molestando, ni dañando a nadie. Soy una amenaza, soy un estorbo para alguien. Pero quiero decirles que no lo hago con ningún sentimiento de maldad. Que le sirvo a la gente, que la quiero. O que me dé demostraciones de cariño. No tengo culpa de eso. Previamente la defensa de Afura presentó lo que llama lápida para el Ministerio Público y que sin él dijo lo vencimos en 2 ocasiones. Se trata del informe final y definitivo de la investigación especial del Tribunal Superior de Cuentas. Tenemos la auditoría del Tribunal Superior de Cuentas, que ustedes no saben los ataques que recibió esta gente. Bueno, cayeron hasta en la cárcel, lograron salir después con medidas sustitutivas. Todo por impedir de que saliera esta auditoría, un ataque frontal. Aspra reta al fiscal general a debatir prueba y pericia durante el desarrollo de la audiencia inicial, pero no en una cadena nacional. Advierte que fue la Corte Suprema de Justicia la que solicitó al Tribunal Superior de Cuentas determinar si existe responsabilidad penal para Tito Asfura. También esperaría de que el señor Joel Zelaya, ese político disfrazado de fiscal, tenga la entereza y el profesionalismo de ir él mismo a la audiencia. Porque yo lo veo que él puede leer en los teleprompters, pero yo lo quiero ver en el juicio, lo quiero ver en la audiencia inicial. Antecedente de antejuicio que el Ministerio Público presentó cuando Afura era alcalde y que retomó en la privación de bienes se incluyen en la presente causa, incluso 2 testigos protegidos. El principio de igualdad ahí queda desvanecido. De la misma manera se le debió haber dado también el principio de cadena nacional también a la defensa de don Narri Afura. La causa penal contra Narri Afura y otras 7 personas acusadas de lavado de activos, fraude y malversación de caudales públicos continuará en audiencia inicial el lunes 4 de noviembre de 2024. Fraude, lavado de activos, malversación de caudales públicos, las 3 imputaciones penales contra el exalcalde Narri Afura y 7 funcionarios o exfuncionarios de su administración. Bueno, le voy a repetir lo que vamos a hacer. Vamos a exponer aquí los argumentos del Ministerio Público,
Luego voy a escuchar el criterio tanto del abogado Dagoberto Aspra como del perito financiero don Alejandro Lara. Y yo me encargo de hacer, obviamente, preguntas y repreguntas en base a los que imputan estos delitos al exalcalde y los que consideran que el exalcalde es inocente. Primero vamos con la exposición primaria que hizo el fiscal Joel Zelaya el lunes anterior. El Ministerio Público tiene el mandato constitucional de investigar el delito y perseguir los criminales, aplicando los principios de independencia, objetividad y transparencia. La corrupción público-privada de alto impacto nos ha robado el presente y el futuro y ha ocasionado un grave daño a nuestro país. Nos ha hundido en una espiral de pobreza, inseguridad y desesperanza. El narcotráfico y el crimen organizado son flagelos que junto a los delitos de lesa humanidad trascienden nuestras fronteras, dejando una estela de dolor y sangre. Ese dolor que sentimos como nación tiene culpables. Los delincuentes que han tejido redes de corrupción y criminalidad no tienen color, raza, bandera ni partido político. Solo buscan enriquecerse a costa del sufrimiento del pueblo hondureño. Como fiscal general, estoy comprometido en ponerle fin a la impunidad. Quienes orquestaron desfalcos y saqueos y han vivido ocultos se equivocaron, porque la justicia los está alcanzando. El pueblo hondureño no cree en las falsas narrativas de persecución política, cuando existen pruebas contundentes de la comisión de delitos. La investigación es nuestra principal herramienta y jamás actuaremos hasta no agotar el debido proceso. El Ministerio Público no persigue personas por sus ideas, tampoco figuras políticas. Perseguimos el crimen, la corrupción y todos aquellos que han sido cubiertos con el manto de la impunidad. Abogado Dagoberto Aspra, ¿saben ustedes que el abogado Aspra fue jefe de la unidad de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción? El abogado Dagoberto Aspra, ¿cuántas veces no vino aquí a denunciar actos de corrupción? Partamos de una premisa, yo quiero que las cosas queden claras. El que ha cometido actos de corrupción o los que siguen cometiendo actos de corrupción, que les caiga el peso de la ley. Así de simple. Y no importa quién sea, ni de qué partido sea o pertenezca. Eso debemos tenerlo claro. El flagelo de la corrupción le ha robado a Honduras no solo el prestigio como nación, sino que ha deteriorado el nivel de vida de miles de hondureños. Porque robarse lo que es sagrado, lo que es público y para bienestar de todos, o traficar desde el poder para beneficiarse personalmente a cambio del bienestar de la gente, es un delito que debe ser pagado con cárcel. Que queden esas premisas claras aquí en el programa. Nadie se opone a que se investigue, nadie se opone a que ya habiendo sido investigado y siguiendo los procedimientos judiciales, si un juez encuentra culpable a alguien de corrupción, que haga lo que ya dice el Código Procesal Penal y cómo se tipifican las sanciones en nuestro código. Así de simple. Esa premisa quede bien claro. Bueno, aquí el fiscal abogado Dagoberto Aspra ha calificado de delincuente a Narry Afura. Y dice que tejió una red de corrupción cuando fue alcalde del Distrito Central. Sobre estos calificativos del fiscal Joel Zelaya, me gustaría escuchar sus primeras valoraciones y luego entrar ya a la parte específica de las imputaciones que se le hace al señor Narry Afura por parte del Ministerio Público. Muchas gracias, Renato, gracias por este espacio. Tenemos la oportunidad de poder rebatir lo que dijo el señor fiscal general ese día que transmitió un día y el día siguiente lo repitieron. Realmente yo quedé impactado, nunca había visto en toda mi vida que una persona se tomara una cadena nacional, empezando porque es un abuso, porque el reglamento no le permite al fiscal general hacer uso de la cadena nacional, está señalado solo para los titulares de los 3 poderes del Estado y también para el Consejo Nacional Electoral en los casos de su competencia. Él hace uso de una cadena donde va a exponer elementos propios de una investigación que ni siquiera ha sido admitida dentro del proceso. Imagine qué grave lo que ha hecho el señor fiscal general, acompañado de Luis Javier Santos, exponer datos, exponer revelaciones de números de cuentas, valores, nombres de personas, sin medir las consecuencias de lo que está haciendo. Las consecuencias de lo que hacen los funcionarios públicos el día de hoy pueden ser, en un futuro, deducidos de responsabilidad, porque la responsabilidad del funcionario público prescribe en el doble del tiempo de las personas particulares, por lo cual sería una reflexión para el señor fiscal lo que él hizo ese día en exponer situaciones y señalamientos, no lo hace en su condición de fiscal general. Lleva una consecuencia que en un futuro le puede ser deducida. Yo quedé sorprendido realmente cuál es el grado de desesperación, Renato, del Ministerio Público de querer enjuiciar al señor Narry Afura,
Si nosotros podemos recordarnos, él fue sometido a un antejuicio, y lo dije en la conferencia del día de ayer, donde la Corte Suprema de Justicia declaró que había una causa de prejudicialidad administrativa, que tenía que ser el Tribunal Superior de Cuentas el que tenía previamente que auditar los fondos para que de esa auditoría resultase indicios de responsabilidad penal, para que el Ministerio Público tuviese la acción penal, se le permitiera ejercer la acción derivada de que el propio Tribunal Superior de Cuentas pudiera determinar en esa auditoría indicios de responsabilidad penal. Quiero contarles que esa auditoría fue víctima de un ataque irascible por parte del Ministerio Público. El 17 de noviembre del 2023, el día del partido de Honduras-México, el señor Luis Redondo, lo voy a decir con nombres, empezó a lanzar tweets en su red social diciendo que el Tribunal Superior de Cuentas estaba emitiendo finiquitos a diestra y siniestra, que estaba rompiendo y destruyendo información, que estaba realizando actos reñidos con la ley para favorecer personas. Eso provocó que el Ministerio Público inmediatamente, a pesar de que ya se había cerrado el Tribunal Superior de Cuentas, llegaba después de las 4 de la tarde, llegó un equipo de fiscales y un equipo de gente de la ATIC a poner cintas para que nadie pudiese entrar en la unidad de auditoría donde se llevaba a cabo esta auditoría especial de los fondos, que fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia en el antejuicio que fue conocido previamente, y empezó un ataque y una presión contra los funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas para que no saliera esta auditoría, al punto que no pudieron evitar que la auditoría saliera. La auditoría estaba prácticamente completada. Y lo que procedieron fue a acusar a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, a acusar a los funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas que tuvieron algún grado de participación con esta auditoría. Pero la auditoría ya está firme, la auditoría fue remitida a la Corte Suprema de Justicia para que surtiera los efectos de ley. La auditoría la tengo yo certificada por el señor secretario, está colgada en la página del Tribunal Superior de Cuentas y no pueden hacer absolutamente nada contra ellas. Es contra esta auditoría la cual el Ministerio Público no encuentra la forma de superarla, porque yo la califico como la lápida que tienen ya los procesos contra el señor Narri Asfura. La auditoría de fondo, la auditoría especial que ha hecho el Tribunal Superior de Cuentas supera cualquier auditoría que fue mostrada por el señor Luis Santos en su cadena nacional, supera la propia auditoría que nosotros hacemos con nuestro perito a pesar de ser juramentado por el tribunal, y esa auditoría tiene la preeminencia que le da la Constitución de la República, donde es el Tribunal Superior de Cuentas el que debe auditar los fondos públicos. La auditoría no revela ningún indicio de responsabilidad penal, revela una responsabilidad civil que ya fue pagada por el señor alcalde de 114.000 lempiras, que ya fue pagada y enterada a la Tesorería General de la República, también una responsabilidad civil de 21.500 lempiras para la señora Nilvia Castillo, y esa auditoría es la que nosotros vamos a mostrar en el juicio, y quisiera saber yo cómo el juez va a superar esa auditoría, cómo la puede degradar o le puede no dar el valor procesal o de prueba suficiente para poder descartar las imputaciones al alcalde. Esta es la tercera vez que enfrentamos los mismos hechos. También los vencimos en el juicio de privación de dominio sin tener la auditoría del Tribunal Superior de Cuentas, solo con la auditoría de nuestro perito, el señor Alejandro Lara, que se encuentra conmigo. Los vencimos, fue declarada sin lugar en la acción de privación de dominio sobre los bienes del alcalde y sobre otras personas también que estaban señaladas. Y al final el Ministerio Público ha perdido todas las instancias. El Ministerio Público no encuentra en qué tribunal juzgar ya a Narri Asfura, por eso hace uso de esa cadena nacional para atacarlo de esa manera virulenta que nunca lo había visto en mi vida. Lo había visto en Venezuela sí lo he visto, tal vez en Corea del Norte, tal vez en Afganistán, tal vez en países como Irán, pero en Honduras nunca lo había visto. Estoy sorprendido, como le digo, todavía no lo puedo procesar, cómo ese aparato, esa desesperación del Ministerio Público de poder manchar la reputación del señor Narri Asfura está orientada a una inhabilitación, porque me han mandado unos preceptos legales que están en la ley electoral, donde puede ser inhabilitado, puede no permitirse la inscripción al alcalde por tener un auto de formal procesamiento, y me parece que todo está orientado a eso, porque los tiempos eso me demuestran, y es la única motivación que yo puedo percibir de los actos que ha realizado el Ministerio Público. ¿Quiénes firmaron esa auditoría del Tribunal Superior de Cuentas? La auditoría la firma el señor Douglas, no recuerdo el apellido, que es el jefe de auditoría, y es certificada por el secretario general, el señor Santiago Reyes, que fue presentada a la Corte Suprema de Justicia para que surtiera los efectos de la sentencia del antejuicio. ¿Y los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas también estampan la firma? Claro que sí, y en ese momento solo habían 2 magistrados, porque ya uno de los magistrados ya había pasado a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que es el magistrado José Juan Pineda y el magistrado Ricardo Rodríguez. ¿Y no pierde legalidad la auditoría cuando falta la firma de otro magistrado, ya que son 3? Bueno, la verdad que la auditoría, dentro del proceso del Tribunal Superior de Cuentas, la firma la unidad de auditorías especiales, la firma el jefe, el señor Douglas, no me recuerdo el apellido, que está imputado, está acusado por varios delitos, tratando de desvirtuar la validez de esa auditoría. La auditoría, como le digo, está colgada en la página del Tribunal Superior de Cuentas, la puede revisar cualquier persona, y está, como le digo, revestida de legalidad, y es esa auditoría lo que ellos pretenden atacar o deslegitimar para poder, de alguna manera, debilitar la pretensión Usted dice que el Ministerio Público pretende superar, atacar esa auditoría. Así es. Y si el Ministerio Público sospecha que esa auditoría fue manipulada para favorecer a Tito Asfura, que me imagino en el fondo es deberá lo que probarlo, Celaya y Javier Santos. Deberá probarlo. Para eso ellos interpusieron un requerimiento fiscal contra las personas que emitieron esa auditoría. Esa sospecha no es suficiente para poder desvirtuar la auditoría. Hay otros recursos, otros procesos para poder impugnar una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas. Les ha vedado al Ministerio Público poderla impugnar. Ellos lo hacen por vía de la acción penal contra los que la hicieron, y eso no va a legitimar la auditoría. Ellos pueden cuestionarla, pueden señalarla, pueden objetarla, pueden decir que está
revestida de nulidad, pero la auditoría en este momento tiene carácter de firme y contra ella no hay ningún recurso para que puedan revocarla. ¿Y el proceso contra los que hicieron la auditoría, cómo va en los tribunales en este momento? Creo que está en el tribunal de sentencias, está en la etapa de excepciones, nulidades y recusaciones. Creo que no han empezado todavía la etapa de proposición de pruebas. Ellos están sometidos al proceso, no han sido vencidos, se encuentran en libertad, por lo cual el proceso no tiene ninguna sentencia ni ninguna decisión judicial. ¿Y qué sucedería si el fallo judicial en torno a este recurso favorece los objetivos del Ministerio Público para desacreditar la auditoría del TSC? Bueno, recuerde que vendría si hay un fallo condenatorio en el Tribunal de Sentencias, ese fallo condenatorio puede ser recurrido mediante un recurso de casación para que la sentencia revistiera el carácter de firme. Una vez vencido el recurso de casación, esa sentencia pudiese ser utilizada como un argumento para poder pedir la revocación de la auditoría. O sea, falta un camino largo para que esa auditoría pueda ser impugnada o revocada si ese fuese el caso. Pero mientras tanto es una auditoría firme, vigente y legal. Así es, y está hasta colgada tanto la justicia no diga lo contrario. Exactamente, así es. Cuestionada, señalada o tratando de derribarla, porque eso hicieron desde un principio. Desde el 17 de noviembre del 2023 el ataque fue fuerte contra todo el Tribunal Superior de Cuentas y tratando de impedir que la auditoría saliera, al punto de que cuando la auditoría no pudieron hacerlo y fue presentada en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, ellos presentaron la acción penal contra los funcionarios. Les dije hace algunos minutos que Narri Afura ha sido imputado por lavado de activos y los otros delitos, abogado. Fraude y malversación de caudales públicos. Vamos a ver, ¿cuáles son los argumentos que utiliza el Ministerio Público? Antes de ir a la pausa, escuchemos al fiscal Luis Javier Santos. Ya les dije, este frente a frente es inusual. Es inusual porque Javier Santos y Joel Zelaya no van a venir a debatir aquí con Dagoberto Aspra. Entonces, en el espíritu de ser objetivos y equilibrados en esto, dije, aquí lo que hay que hacer es poner los argumentos del Ministerio Público, hechos públicos, aunque la ley se los prohíba en cadena de televisión y radio, y contrastarlos con los argumentos que tienen aquí Dagoberto Aspra y Alejandro Lara. Yo voy a hacer la misión que tengo de preguntar y repreguntar, y usted forjarse una buena opinión sobre este caso. ¿Qué decía en la comparecencia de lunes Luis Javier Santos, el fiscal coordinador de la UFERCO? La Alcaldía Municipal del Distrito Central constituyó un fideicomiso en el Sistema Bancario Nacional para centralizar los ingresos provenientes de impuestos, tasas, multas, recargos, transferencias del gobierno central, donaciones, préstamos y cualquier otro tipo de ingreso. La asignación de los fondos se realizaba a través de cartas de pago, dirigidas al banco y firmadas por el tesorero municipal y el alcalde Narri Afura. El alcalde, regidores, la directora del despacho municipal y otros funcionarios municipales estaban autorizados por acuerdo de la corporación municipal para manejar fondos bajo las modalidades de fondo rotatorio especial y reembolsos. Durante los años 2017 y 2018, Narri Afura, en su calidad de alcalde, y Mario Roberto Cerón Suazo como tesorero municipal, emitieron cartas de pago al banco solicitando la emisión de 32 cheques de caja en concepto de reembolso, fondo rotatorio y fondo rotatorio especial, a nombre de Narri Afura, Nilvia Castillo y Cintia Borjas. Esos fondos fueron depositados en sus cuentas personales. Investigación. El 11 de febrero del 2019 se abrió una línea de investigación en el caso 013-2018. Tras obtener información financiera relacionada con el desvío de fondos municipales por medio del fideicomiso. El Ministerio Público tiene en su poder evidencias contundentes que sustentan de manera sólida la acusación por los delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación de los deberes de los funcionarios, por el desvío de 28.559.062.20 lempiras. Estas evidencias obtenidas a través del proceso de investigación exhaustivo incluyen documentos, información financiera, declaraciones de testigos y análisis periciales que demuestran que dichos fondos fueron desviados para un fin distinto para el cual estaban destinados y que fueron depositados en cuentas personales y otras cuentas aperturadas para recolectar fondos para la campaña política del señor Narri Afura durante los años 2017 y 2018. Lo que está diciendo Luis Javier Santos es que Narri Afura y su gente desviaron fondos públicos por un monto de 28 millones de lempiras para utilizarlos en la campaña política anterior, donde él era el candidato del Partido Nacional. Sobre esta acusación, sobre esta imputación, ¿qué tiene que decirnos Dagoberto Aspra y Alejandro Lara? El alcalde, utilizando esta modalidad de los fideicomisos, desvió, utilizan el verbo desviar, para otro tipo de fines, no para invertirlos en la capital. 28 millones de lempiras, pero además lo aclara y dice, y metieron esos recursos en cuentas personales y los utilizaron para la campaña política de Narri Afura. ¿Cómo desbaratar esta imputación que hace el Ministerio Público al exalcalde Narri Afura? Después de estos fondos se realizaba mediante cartas de pago dirigidas al banco firmadas por el tesorero municipal
Mario Roberto Cerón y el alcalde Asfura, y que a través de acuerdos de la corporación municipal, tanto el alcalde como los regidores y el director del despacho municipal tenían autorización para gestionar los fondos bajo la modalidad de fondos rotatorios. Y que entre el 2017 y 2018, Asfura y Cerón emitieron cartas de pago solicitando la emisión de 32 cheques de caja en concepto de reembolsos y fondos rotatorios especiales a nombre de Narria Asfura, Nilvia Castillo y Cintia Borjas. Estos cheques, una vez cobrados, fueron depositados en las cuentas personales de los beneficiarios, lo que llama el Ministerio Público. Desvío de fondos que tenían un solo objetivo: financiar la campaña de Narria Asfura. Y revelan un monto aproximado o un poquito mayor a los 28 millones de lempiras. Abogado Aspra. Bueno, quisiera que Carlos Andino me apoyara con la presentación porque hay unos elementos que quiero resaltar. Quiero traer como antecedente que este proceso ya fue sometido a un antejuicio. Sí, déjeme esa imagen, por favor. Fue sometido a un antejuicio. El antejuicio lo que declara la Sala de lo Penal es que existe una causa de prejudicialidad administrativa y ordena que el Tribunal Superior de Cuentas realice una auditoría especial para que esa auditoría especial revele si existe indicios de responsabilidad penal. La auditoría fue emitida, la auditoría está vigente. Quiero que recojan los datos de esa auditoría, que le puedan buscar ustedes personalmente, los televidentes, en la página del Tribunal Superior de Cuentas, por lo cual vamos a asumir que la auditoría es vigente y puede ser plenamente aplicable en un proceso como prueba indubitada. En segundo lugar, nosotros ya nos sometimos a un proceso de privación de dominio por los mismos hechos. Nosotros vencimos a la UFERCO, les fue declarado sin lugar y devueltos los bienes al señor Narria Asfura por los mismos hechos, por esa misma pericia que presentan ellos. El Ministerio Público puede decir misa con esa pericia, y si la confrontamos con la Auditoría del Tribunal Superior de Cuentas, el valor va a ser mínimo frente a esta, que tiene todas las atribuciones constitucionales para poder emitir un informe sobre manejo de fondos. Por lo cual, lo que diga el Ministerio Público, contrastado con lo que está en la Auditoría del Tribunal Superior de Cuentas, no tiene ningún valor. Pasamos a la siguiente imagen. Esos son el mismo cuadro. Les voy a enseñar cuál es el truco por el cual nosotros siempre vencemos al Ministerio Público. Esto nos lo enseñaron nosotros en el posgrado de Derecho Penal. Con las mismas pruebas que el Ministerio Público imputan a nuestros defendidos, esas mismas pruebas nosotros las utilizamos para defenderlo. Esos son los valores que le dieron al señor Narria Asfura por causa del fondo rotatorio. Cuando ustedes ven el valor de 550.000 lempiras o el fondo rotatorio que se le da mensualmente al alcalde, que actualmente el alcalde todavía lo tiene, el actual alcalde utiliza ese fondo de 550.000 lempiras. A eso se le llama fondo rotatorio. Que es para ayudas sociales, se le da mensualmente al alcalde y lo liquidan conforme lo va entregando los beneficiarios. ¿Y a Asfura cuánto le daban mensualmente? 550.000 lempiras. Todo ese fondo que ven ustedes mensual de 550.000 lempiras en los años 2017 y 2018 corresponde al fondo rotatorio que tiene el alcalde para poder dar ayudas sociales. El valor de 1 millón de lempiras es un fondo especial, y el reembolso que se da por 4.800.000 lempiras es un reembolso que está autorizado por la corporación, que más adelante lo vamos a ver. Pasemos a la siguiente imagen. Este es el cuadro que presenta la pericia del Ministerio Público, que es la misma pericia que presentó Luis Santos en su comparecencia. Ustedes pueden ver que los valores objetados al manejo de fondos del señor Narria Asfura, que son 17 millones de lempiras, el valor objetado corresponde a 186.000 lempiras. O sea, ellos objetan que de los 17 millones que manejó el alcalde Narria Asfura, 186.000 lempiras no tienen un soporte. Ellos cuestionan, y bajo ese argumento de 186.000 lempiras, Renato, dicen que todo lo demás es falso. ¿De fondo rotatorio? Sí, de fondo rotatorio, fondo especial también, de fondo especial. O sea que ellos dicen que estos beneficiarios, que se repite, hay un nombre que se repite varias veces, porque es una persona que tiene una condición especial, que se le daba todos los meses dinero porque él tiene una enfermedad que tiene que ser cubierta. Estas personas dicen que no es congruente el soporte documental para liquidar el dinero que se le dio. Ahí están los valores. Son valores pequeños que son varias personas. Hay en el reglamento, el valor no puede exceder, creo que de 30.000 lempiras, es el máximo que se puede dar bajo la figura de la ayuda. Entonces el Ministerio Público dice que por 186.000 lempiras, todos los 17 millones que manejó Narria Asfura, todo es falso, todo es inventado y todo no existe. El Tribunal Superior de Cuentas, de estos 186.000 lempiras que cuestionó el Ministerio Público, declaró que 114.000 lempiras eran reparables porque logramos desvirtuar una cantidad de dinero suficiente para poder bajar el valor que en su momento cuestionó el Ministerio Público. ¿Y fueron reembolsados? Reembolsados ya pagados por medio de un TGR1, pagado por un medio de un TGR a la Tesorería General de la República. Pasemos a la siguiente. Esta es la certificación del acta de la autorización que dan todos los regidores de la alcaldía municipal al señor alcalde Narria Asfura para que pueda reembolsar hasta por 5 millones de lempiras. Y ustedes van a ver nombres en esa certificación, nombres de regidores que eran uno miembro del Partido Libre y otro miembro del Partido Anticorrupción. Los 11 regidores que conforman la corporación municipal, por unanimidad de votos, autorizaron al señor Narria Asfura para que pudiera hacer un reembolso, ahí lo dice, hasta por 5 millones de lempiras. ¿Y por qué esos reembolsos? ¿Por qué esos reembolsos, abogado Astra? Esos reembolsos vienen porque hay una ejecución adelantada del proceso. O sea, si a usted le dan 550.000 lempiras, pero durante el ínterin que usted liquida y usted reembolsa el fondo, aparecen situaciones que sobrepasan esos valores, usted lo puede invertir y después se lo reembolsan si usted tiene soporte. Por eso está la autorización que la corporación le da. Mire, ahí está la firma de todos los que eran miembros de la corporación, y por unanimidad le dan una autorización hasta de 5 millones de lempiras que él pueda reembolsar fondos. O sea, este reembolso de casi 5 millones que está reflejado en la tabla. Él utilizaba sus recursos en algunas ocasiones sí. En algunas ocasiones y después se los reembolsaban. Y ahí está la autorización que da la corporación. Por eso yo he oído personas, Renato, que dice, el mismo Narria Asfura confiesa, dice que violó procesos administrativos por lo cual es un delito. No, la autorización está ahí. Esta autorización está en el acta, en el punto de acta que la corporación le otorga.
pero las leyes respectivas, alguna ley en específico autoriza que se hagan ese tipo de transacciones donde un alcalde dice, como no tengo en este momento recursos, lo pongo de mis fondos y luego... Renato, recuerda que la corporación municipal es un gobierno local, tiene sus propias normas presupuestarias, sus propios reglamentos. Ellos regulan internamente cómo manejan los fondos municipales. Entonces, en este caso, la regulación que ellos hacen interna de esos fondos rotatorios especiales y la figura del reembolso, que esa es la figura más importante, pero es el Ministerio Público. Yo le preguntaba al perito Alejandro Lara, ¿cuál es la diferencia de la pericia del Ministerio Público y su pericia? Que ellos no aplican el reembolso. Porque el reembolso son sus fondos que regresan a usted y usted los aplica en lo que usted quiera. Entonces, en esa certificación que presentamos de la alcaldía municipal es la autorización que da la alcaldía para que pueda reembolsar fondos hasta por 5 millones de lempiras. Y en la tabla ustedes vieron que había un valor que se acercaba a ese. El nombre del regidor de Libre que era la autorización. María Luisa Borjas. María Luisa Borjas y Carleton Corrales, que ahora es el actual vicealcalde, fue de los que autorizó ahí. Ahí está el nombre de él. Muy bien. Entonces, pasemos a la siguiente, por favor. Pasemos a la siguiente. Este es un flujograma, ya lo presentaron ustedes en el previo de este programa. Es un flujograma de cómo se dan las ayudas sociales, cómo es que se asignan los fondos, cómo se reembolsan, cómo se reintegran. Me gustaría que solo tuvieran como un referente, porque no voy a ahondar en esto por el tiempo, pero ese es más o menos un flujograma que nosotros hemos hecho de cómo se dan las ayudas sociales, cómo él paga las ayudas, cómo se reembolsa y cómo se reintegra el fondo. Pasemos a la siguiente. Este es un ejemplo bien importante, Renato. El ejemplo más importante, el ejemplo que yo puse en el juicio de privación de dominio. Esta factura la emitió la Carpintería Girón, que este señor de Carpintería Girón lo presentan como testigo protegido. Oiga bien, el Ministerio Público presentó como testigo protegido al dueño de la Carpintería Girón. ¿Y cómo lo sabemos nosotros? Porque la misma pericia del Ministerio Público dice que es el señor propietario de la Carpintería Girón el que emitió esa factura, y él mismo, cuando se identifica con el testigo que se identifica como testigo A, él dice: yo soy el dueño, yo soy el que le vendí los ataúdes a Narria Fura. Esos son los valores, es un valor aproximado de 2.155.000 lempiras de ataúdes que compró el alcalde, porque si usted tiene un fondo para 100 ataúdes, pero se mueren 1.000 personas, hay un déficit de 900 ataúdes y usted debe cubrirlo para necesidades. Entendamos que en Honduras, en Tegucigalpa se mueren personas que son de diferentes municipios, porque vienen al hospital escuela, se mueren, llegan a pedir a la alcaldía. No es que usted no es de Tegucigalpa, no le vamos a dar un ataúd, se lo dan, ¿verdad? Porque es una ayuda Entonces social. Afura desembolsó de sus recursos 2 millones para comprar esos ataúdes. En 4 años, un periodo de 4 años. En un periodo de 4 años. Así es, y pide el reembolso. Y pidió el reembolso. Por eso Está más de la 2 millones. Exactamente. Pasemos a la siguiente. Es importante esta factura. Pasemos a la siguiente. Este es el reembolso, cómo se da el reembolso de la compra de los ataúdes. Porque es bien importante este ejemplo, yo lo puse en el juicio de privación de dominio, porque es bien complejo poder explicar todo lo de fideicomiso, lo que presentó Luis Santos en su comparecencia. Entonces él compra los ataúdes. Para entregar un ataúd, las personas que han sido favorecidas por un ataúd de la alcaldía, usted tiene que entregar en primer lugar una orden del Ministerio Público de Medicina Forense para que le den un ataúd. Después tiene que llenar un formulario y entregar la identidad de la persona que murió, del beneficiario, del que se comparece. Entonces hay un flujograma de cómo se da este reembolso. El reembolso se le da a la señora Nilvia Castillo, porque ella era la gerente de la funeraria del pueblo. A ella se le da el reembolso y ella lo que hace es regresárselo al señor Narria Fura. Así. Continúe. Pasemos a la siguiente, por favor. Miren qué importante esto. Pasemos a la siguiente. Miren, esto yo los extracté de la pericia del Ministerio Público. Miren qué importante. Y la gente me pregunta, ¿cómo pagó las tarjetas de crédito el alcalde Narria Fura de sus hijas? Aquí lo dice el mismo Ministerio Público. Miren lo que dice. Cheque de caja número 1744835, correspondiente a la liquidación TMFI 01650-2017, el cual fue liquidado con la factura que ya presenté ahí, la factura 213, del 20 de noviembre del 2017, por la cantidad de 2.155.000 lempiras de Carpintería Girón, que el mismo testigo lo dice en la declaración de prueba anticipada, por compra de ataúdes durante distintos periodos. Ahí están los 4 años, en una sola factura que incluye el 15% de los 4 periodos antes amputados, siendo el cheque de caja emitido a nombre de Nilvia Etel Castillo Cruz, porque ella era la gerente de la funeraria del pueblo, depositado en la cuenta número tal, y la cuenta de Nilvia, porque el cheque sale a nombre de ella, posteriormente trasladado a la cuenta tal, que es la señora Narria Fura, los 200, 150, hay una comisión ahí, por eso queda en valor menor, de los cuales 20 fueron cobrados en 3 días, la fecha, dinero con el que hicieron los pagos de las tarjetas de crédito de Alejandra, Monique y Stephanie Asfura del Cid, con el propio dinero que le reembolsaron al alcalde, con ese dinero él pagó las tarjetas de crédito de sus hijas. Ese es el ejemplo más claro que yo pude presentar en el juicio de privación de dominio. Pasemos al siguiente. Que conste, un hombre con tanta experiencia como Narria Fura, empresario, en todo caso, quizá por su estilo gerencial se enreda y luego levanta suspicacias y sospechas. Es decir, vamos a ver. Hay que ponerle mucho ojo, como decimos en el país, para entender esto. Miren, como eso no lo hacen o no lo han hecho nunca los alcaldes, yo creo que este estilo lo metió por primera vez en la municipalidad Narria Fura, un hombre solvente económicamente. Si no había liquidez en la alcaldía, decía, pues lo voy a poner de mis recursos. Compren esos ataúdes, yo tengo los 2 millones. Generalmente los alcaldes que han llegado ahí no son ricos. Son alcaldes pobres que no tienen en su bolsillo 2 millones de lempiras. de 4 años. No, correcto, como para solventar los problemas de iliquidez que enfrenta la municipalidad. Claro. Y después yo recupero esos dineros. Me lo van a reembolsar después. Y luego, ese reembolso de los ataúdes de la Carpintería Girón, lo voy a utilizar para pagar las tarjetas de crédito de mi hija. Es decir, es un estilo gerencial, un manejo, yo no sé si desordenado, que no había
necesidad de hacerlo de esa Pero manera. la autorización de la corporación de hacer la figura del reembolso de los 5 millones que le autoriza. No, a él correcto, para estoy de poder acuerdo. utilizar esos recursos y La reembolsarlos. corporación autoriza eso. Le autorizó, claro. Sí. Entonces, como usted lo ve, ese es el ejemplo más claro que nosotros hemos traído. Pasemos a la siguiente imagen, pasemos a la siguiente. Fíjese que en ese ejemplo más claro fue el que presenté yo en el juicio de privación de dominio. Miren los testigos que trae el Ministerio Público. Por eso yo le digo a las personas, ¿cómo ganamos nosotros los casos a la UFERCO y a la UFESIC? Porque utilizamos sus mismos medios de prueba. Ellos trajeron 2 testigos protegidos. El testigo A es el señor que vendió los ataúdes. Él lo dice, yo le vendí ataúdes. Le pregunta el fiscal, ¿quién le pagaba los ataúdes? Me los pagaba Tito Afura. ¿Cómo? En efectivo. Me lo pagaba con un cheque, me lo mandaba a pagar en pagos, le iba dando una cantidad de ataúdes, él me los iba pagando. Y todos esos cheques, y todos los ataúdes los fui entregando a la funeraria del pueblo. Él mismo dice que la factura que él emitió es real, es correcta, los valores concuerdan, la cantidad concuerda, en el periodo de tiempo concuerda. La factura fue verificada por nuestro perito dentro de la base que se puede utilizar del azar para verificar que un documento fiscal es válido. Todo eso es válido. El mismo testigo A dice, el señor Narria Fura me pagaba a mí los ataúdes, yo no tengo contrato con la alcaldía, es él el que personalmente iba pasando, vio los ataúdes. ¿Cuánto los vendiste? Te compro bastante, ¿cuánto me los vas a dar? Y él le mandaba a comprar, mandame 10, mandame 5. El mismo testigo del Ministerio Público, el testigo protegido. ¿Y para qué era? Le pregunté yo, para la funeraria del pueblo. Él mismo lo dice, para dárselo a la gente necesitada. Ahora vamos al testigo B. Este testigo es el más importante. El Ministerio Público presenta el testigo B, que él dice que trabajó con el señor Narria Fura. Vamos a la otra gráfica. Sí, el testigo B, pasemos a la siguiente. El testigo B, él dice que él trabajó con el señor Narria Fura y él empieza a relatar que él dice que él trabajaba, que él le daban un rollo de identidades para que él pusiera valores que no eran, él hacía firmas, él se inventaba valores y todo. Al final de que él expuso todo eso, yo le pregunté, logré que él me contestara, porque acuérdense que el Ministerio Público dice que los 28.500.000 lempiras se los robaron, no existen. A nadie le dieron ni un 5. Los ataúdes no existen, nada existe. Pero este testigo que llevó el Ministerio Público dice, al final cuando le pregunto yo, ¿cuántas personas llegaban a pedir ayuda a donde el señor Narria Fura? Él me dice, de 30 a 40 personas. Y no es que no existían las ayudas, no es que es falso, no es que es mentira, sí, diarias. 30 a 40 personas diarias, lo dice el alcalde, lo dice, perdón, el testigo B, que es el testigo protegido que presenta el propio Ministerio Público, testigo de cargo. Entonces me dice él, 30 a 40 personas, ay, no es que no existían las ayudas, no es que es mentira, que es inventado, que era falso, que todo yo lo hacía en papeles, que me daban las identidades y yo las llenaba. Después le pregunto yo, miren qué importante, le pregunto yo, ¿cuánto dinero se entregaba diario en ayudas? Me dice él, de 40.000 a 50.000 lempiras. Fíjense que este dato yo se lo revelé, yo se lo expuse a la juez de privación de dominio y fue lo que fue lapidario para la pretensión del Ministerio Público. Le dije a la juez, sin utilizar mi pericia, hagamos una suma. Si de 40.000 a 50.000 lempiras yo trazo un promedio de 45.000 lempiras diarios que se entregaban en ayuda, que lo dice el testigo de cargo del Ministerio Público. ¿Por cuántos años? Sí, 45.000 lempiras, por 6 días a la semana, por 4 semanas al mes, por 24 meses, suman 26 millones de lempiras. Ahora sumémosle los 2 millones de los ataúdes, estamos hablando de 28 millones. ¿Qué estamos hablando aquí? El mismo testigo le está diciendo, bajo esa premisa. Eso fue lo lapidario, fue con lo que cerré yo las conclusiones, por lo cual declararon sin lugar la acción de privación de dominio. Ahora, yo le pregunto, ¿y por qué es que salen aquí a relucir que del reembolso de los 2.115.000 lempiras de los ataúdes se pagaron las cuentas de las tarjetas de crédito de la Porque así Secretaría de fue, porque cuando reembolsan el dinero, o sea, ellos siguen la ruta del dinero. Recuerden que el Ministerio Público en su investigación lo que hace es seguir la ruta del dinero, porque es el cheque que sale para reembolsar los fondos, ellos omiten el principio, omiten el origen, ¿por qué viene el dinero? Correcto, ellos se van al final. Yo lo entiendo, pero ¿por qué tiene que ser público esto? Hay que preguntárselos a ellos, Renato, sinceramente, porque es una bajeza, Renato. Actúan de manera baja, eso es lo que hacen. Pero meterse hasta con las hijas, ¿verdad? De él, mencionarla. Pero el mismo Tito, yo digo, ¿y por qué de ese reembolso de los 2.115.000 de los ataúdes? Bueno, es una decisión de él de cómo utiliza su dinero y con qué dinero paga las tarjetas de sus hijas. Pero claro, yo encuentro ahí una confusión por una gerencia. Pero si a usted le devuelve dinero, entonces ¿qué hacemos con ese dinero? ¿Hacemos un estatua? ¿O hacemos un puente? ¿O qué hacemos? Porque el dinero me devuelve a mí. Obvio, es que lo que usted me está argumentando es que el dinero es de él, pues. Él lo puso. Que él lo prestaba y luego se lo reembolsaba. Autorizado por la corporación. Es correcto. Está la autorización. O sea, a mí lo que me sorprende es... Es que mira, la administración es el estilo de él, es el estilo de él. Es el estilo de él, la misma corporación, los 11 regidores le dan esa autorización, Renato. Es que recuérdense que es un gobierno municipal. Hay cuestiones que nosotros no las entendemos porque no hemos sido alcaldes, ni regidores tampoco, ni entendemos cosas propias de la administración de una alcaldía. Entonces hay que ponerse en esa situación, cómo es que se manejan los fondos, donde existen tal vez requerimientos que no pueden cubrirse en el momento, que él los cubrió y que la misma alcaldía le autorizó a reembolsar. Entonces, claro, el Ministerio Público omite de dónde viene. Solo dice, salió un cheque del fideicomiso a la cuenta de la señora Nilvia Castillo. Ella se lo traspasa a Narria Fura y Narria Fura le paga tarjetas de crédito. Ahí para su pretensión acusatoria eso le interesa contar el final del cuento, pero no cómo inició. Ok, valoraciones que hace aquí el perito forense, don Alejandro Lara, y luego vamos a escuchar a Luis Javier Santos, los argumentos que utiliza el Ministerio Público para decir que este desvío de 28 millones de lempiras a cuentas personales fueron utilizados en la campaña electoral. ¿Cómo sustenta el Ministerio Público de que estos recursos fueron utilizados en la campaña electoral? Ya, el debate sigue, pero antes escucho a don Alejandro Lara. Sí, o sea, no hay desvío de fondos, porque desde el momento de que existen normas presupuestarias que le autorizan al fiscal 550.000 lempiras mensuales para uso de fondos rotatorios,
no podemos estar hablando que hay un desvío de fondos. No, yo digo que ese es el término que utiliza el Ministerio Público en las imputaciones. Ese es el término que utiliza. Sin embargo, la mayor parte del dinero que utilizó el fiscal, el alcalde, fueron puestos de su dinero y posteriormente reembolsados a sus cuentas personales. Otra cuestión importante que hay que analizar es que cuando se le paga el dinero al alcalde, se le paga con un cheque de caja. Y este cheque de caja tiene una particularidad que dice no negociable. ¿Qué quiere decir con que no es negociable? Que no puede ser transferido a otra persona, ni tampoco puede ser cambiado en efectivo. Entonces tiene que ser depositado a una cuenta bancaria del titular de quien recibe ese cheque. Entonces, una vez que él recibe ese cheque, lo deposita en una cuenta, en diferentes cuentas bancarias, lo deposita en una cuenta bancaria, independientemente para qué fue creada la cuenta bancaria, y pues de ahí él hace uso del dinero, tal como lo explicó el abogado. Pero son cuentas bancarias a su nombre, en este caso el alcalde, ¿no? Es correcto, son cuentas bancarias, solo puede ser depositado en una cuenta bancaria a su nombre, no a nombre de otra persona. Lo mismo sucedió. Lo de Nilvia Castillo, pero ¿por qué los 2 millones de los cajones, de los ataúdes? Porque era la gerente de la funeraria. El pueblo, usted se liquidó por medio de la funeraria. Acuérdate que todo el soporte de cada ataúd viene con una petición del Ministerio Público, con acta de función, todo eso. Sí. Y la coyuntura política posterior en Honduras a esa gerencia que él tenía, es decir, aunque sea dinero mío, aunque sean fondos que me los reembolsan a mí porque yo los adelanté como alcalde, y que yo sepa cómo administrar y qué pagar con esos recursos, debió imaginarse que posteriormente en escenarios políticos como el que vivió Honduras, cualquiera le podía enredar el asunto. Eso es lo que yo le decía al abogado Apra, una gerencia atípica. Los que lo conocen dicen que así es él. Además lo califican hasta desordenado gerencialmente, pero es el estilo de él. Le va bien porque entiendo que es un hombre con muchos recursos. Por ejemplo, de un reembolso de 2.115.000 empiras por un dinero que él había adelantado para comprar ataúdes, las tarjetas. ¿Para qué enredarlo y pagar tarjetas? ¿Por qué de otro número de cuenta o de otro fondo no pagó la tarjeta de sus hijos? Sino que con sus propios recursos, pero prestados a la municipalidad y después reembolsados, paga las tarjetas de los hijos y ahora tenemos este enredo. Es decir, él no se imaginó los escenarios políticos en el 2024 en el país cuando pretende ser el candidato del Partido Nacional. Bueno, ¿qué dice Luis Javier Santos sobre esta argumentación? Ellos utilizan el término desvío a cuentas personales, fondos para ser utilizados por un monto de 28 millones en campaña electoral. Ese es el puntito que yo quiero escuchar, la argumentación del Ministerio Público. ¿Por qué dicen que esos recursos fueron desviados para la campaña electoral del exalcalde Asfura? 23 cheques fueron emitidos a favor de Narri Asfura por un monto total de 17.450.023 lempiras, depositados de la siguiente manera. En la cuenta número 010-10-13-35-03-27, pleca 4484-207, a nombre de Narri Juan Asfura Sabla, pleca candidato a alcalde por la Alcaldía Municipal del Distrito Central, destinada para aportes de su campaña, se depositaron 11.950.023 lempiras. En la cuenta número 20-0005-86-45-33, aperturada a nombre de Narri Asfura, para aportaciones de allegados políticos, se depositaron 1.100.000 lempiras. En la cuenta número 20-00-06-66-1334, aperturada para el depósito del salario de vengado por Narri Asfura, se depositaron 4.400.000. 5 cheques se emitieron a favor de Cintia Elizabeth Borjas Valenzuela, directora del despacho municipal, por un monto total de 8.604.119 lempiras, depositados en su cuenta personal número 20-0004-268837, con el propósito de ahorro, proyectos de inversión. 4 cheques se emitieron a favor de Nilvia Ethel Castillo Cruz, regidora municipal, por un monto total de 2.504.920 lempiras con 20 centavos, en concepto de fondos rotatorios especial y reembolso. Los fondos se depositaron en la cuenta número 20-00-06-26-17-19 y número 20-00-06-48-60-28, las que fueron aperturadas para otros fines, como ser prestaciones laborales y salario de vengado. Bueno, parte de la argumentación del Ministerio Público. ¿Por qué el Ministerio Público dice que en una cuenta se depositaron 11 millones de lempiras para la campaña política del candidato del Partido Nacional y alcalde del Distrito Central en ese momento, Narri Asfura? Tenemos una presentación porque es más clara con la presentación, creo que lo puede explicar. Sí, ya le mandamos la presentación a Carlos, tal vez nos ayuda. Sí. Ok, veamos. ¿Por qué los 11 millones de lempiras dice que fue depositado en una cuenta bancaria destinada a lo que es campaña presidencial? Eso es sencillo, o sea, el dinero es mío, yo lo deposito en una cuenta donde yo quiera depositarlo. Recordemos nuevamente de que el dinero se le entregaba a través de un cheque de caja que no es negociable y tiene que ser depositado en una cuenta bancaria. Entonces, pero como el dinero es
por reembolso. El mismo fiscal lo dijo, de que eran fondos rotatorios especiales y reembolso, y lo que se le daba al exalcalde eran reembolso, entonces él decidía en dónde depositarlo. Pero no necesariamente ese dinero era efectivamente utilizado en la campaña política, porque ese dinero lo depositaban ahí y él hacía cualquier cantidad de pagos diferentes a lo que es la campaña política. Entonces, ¿en qué estaba fundamentado lo que es la entrega de los fondos rotatorios? Eso está en las normas presupuestarias de la alcaldía. Y estas normas presupuestarias tienen su origen en lo que es la ley orgánica del presupuesto, en donde en su artículo 89 dice que con el régimen y los límites que establezcan las normas específicas que lo regulen, se va a crear los fondos rotatorios, y para aquellos gastos que su monto o urgencia no pueden seguir el trámite del pago, la reglamentará y la fijará los gastos, ¿cómo se llama? Lo que es la corporación municipal. Eso es lo que dice el artículo 89 de lo que es el presupuesto general de la República. Desde que yo estoy metido en esto, en los 80. Además, sé cómo los hondureños sin recursos se apoyan en los políticos, máxime si tienen un cargo, una alcaldía, para decirle al alcalde, necesito esto, necesito lo otro. Entonces, si no había liquidez, venía el alcalde Adfura, así lo estoy entendiendo yo, se sacaba de su bolsa. Correcto. Y lo documentaba. Y sacaba del problema lo documentaba, lo soportaba. A esa persona. Y bueno, solo quiero que me expliquen algo. Yo sé lo que es un reembolso. Si yo anticipo de mi dinero para una causa, no importa cuál sea, siendo alcalde, presento los comprobantes. Si la alcaldía me ha autorizado, presento los comprobantes y me devuelven el dinero. Eso es un reembolso. El fondo rotatorio son los 550,000 empiras que la alcaldía, la corporación le autorizó a Narria Fura, se le entregaran mensualmente para ayudarse a la gente. ¿Y el fondo rotatorio especial cuál es? Bueno, el fondo rotatorio especial es el que se asigna para cuestiones diferentes, como el caso de Cintia Borjas. Cintia Borjas, como jefa del despacho municipal, a ella le llegaban un montón de requerimientos. Fíjese que se nos cayó la baranda, fíjese que se cayó un muro, fíjese que el techo hay un hoyo y necesitamos repararlo. Entonces ella hacía una bitácora y al final le mostraba al alcalde, mira, alcalde, tenemos todas estas necesidades. Entonces créese el fondo rotatorio especial para cubrir todas esas necesidades que llegaban al despacho municipal. Y lo manejaba Cintia, porque Cintia presentaba la garantía, tenía que liquidarlo, tenía la responsabilidad. De esos 4 millones de reembolso por el fondo rotatorio o por el fondo rotatorio especial, mira, pagámosle ahí las tarjetas de crédito a mis hijas. En otras palabras, eso es lo que me están diciendo. Allá usted interprete. Oíme, créame una cuenta ahí con esos 11 millones del fondo rotatorio especial y del otro, de la otra figura. Reembolso. Y de reembolso. Métemelos a esta cuenta ahí, 11 millones de lempiras. Que el Ministerio Público dice se utilizaron para campaña política. Es que él dice eso, ¿sabe por qué, Renato? Cuando usted abre una cuenta, dice, ¿cuál es el propósito de esta cuenta? Es para ayuda, para aportes de campaña. Lo que ustedes dicen que se abrieron esas cuentas, pero eran reembolsos. Usted cuando abrió su cuenta, ¿se acuerda qué dijo? ¿Para qué eran? Usted dice, para sueldo, va a decir usted para, no sé, usted le da un ítem ahí para qué. Entonces imagino que ellos manejaban varias cuentas y no se acordaban que esa cuenta solo era para eso. Ellos tienen varias cuentas de las empresas de él y todo. Entonces la depositaron esa cuenta, pero el Ministerio Público lo que remarca es que esa cuenta se abrió para ese propósito. Con eso es que dice que para campaña. Con esos fondos de reembolso. Que para campaña, no lo prueban, eso no. Lo que pasa es que ahí Tito Afura, con esos fondos reembolsables, rotatorios y rotatorios especiales, hizo una mezcolanza confundiendo o mezclando lo privado y mezclando lo político. Pero eso ya lo auditó el Tribunal Superior de Cuentas. Eso lo vio, todo eso lo vio el Tribunal Superior de Cuentas. Ese es punto clave. Todo eso lo vio. Vio cómo salía el dinero, cómo regresaba, cómo retornaba, cómo se invertía, cómo se volvía a gastar, a utilizar, a liquidarse. Todo ese flujo lo vio el Tribunal Superior de Cuentas, que el Ministerio Público corta esa parte. Solo se va al destino. Recibo un cheque de la alcaldía y yo pagué las tarjetas de crédito. Pero ¿de qué viene el cheque? Viene porque yo ya invertí previamente y me están reembolsando el dinero. Eso es lo que el Ministerio Público corta y empieza desde la mitad para adelante, ¿verdad? Ahora, el otro puntito, que puede ser motivo de debate, es si en la liquidación que benefició a Narria Fura, que al final dicen ustedes solo tuvo que pagar 115,000 empiras, y el Ministerio Público previamente le objetaba 186,000. Lo que puede ser punto de debate es si hubo manipulación de parte de los auditorios del Tribunal Superior de Cuentas, pero yo entiendo que ante el recurso presentado por el Ministerio Público esto está en proceso. Pero en el juicio de privación de dominio no teníamos la auditoría del Tribunal Superior de Cuentas, lo fuimos con la pericia de Alejandro Lara, y con esa pericia lo vencimos en el juicio de privación, no la teníamos la auditoría. La auditoría del Tribunal Superior de Cuentas es un elemento nuevo, porque nosotros tenemos la pericia con la que nos hemos defendido en las instancias que nos ha tocado con la pericia de Alejandro Lara. Entonces, no sé, la situación debería ser la misma. O sea que es un elemento nuevo. Para ustedes esto es un segundo juicio. Sí, prácticamente un segundo juicio. Sí, son los mismos hechos. Son los mismos hechos, Renato. Los mismos 28.500.000 empiras. O sea, por tercera vez, porque primero ante juicio. Y no es ilegal juzgar a una persona por. Pero dentro de sus teorías dice que no es doble juzgamiento, que no hay cosas juzgadas. Son las teorías que ellos manejan ahí. Y dejan en el aire lo del antejuicio. Fíjese que cuando la auditoría se presentó en la Corte Suprema de Justicia, desde enero de este año, la auditoría se perdió. Yo presenté un escrito a la presidenta de la Corte, que si me está viendo, doña Rebeca, yo presenté un escrito donde usted me tiene que decir dónde está esa auditoría, porque le digo que le dé cumplimiento a la sentencia que falló la Sala de lo Penal, declarando de que el Tribunal Superior de Cuentas es el encargado de elucidar el asunto penal. Entonces, ¿dónde está esa auditoría? Desde enero de este año se presentó y desapareció,
porque lo que no quieren es cerrar esas puertas para que puedan atacar a Tito con esas imputaciones que hace el Ministerio Público. ¿Hay una segunda parte de Luis Javier Santos o la conclusión de Joel Zelaya? Bueno, los depósitos a las empresas. El otro argumentario del Ministerio Público para estas imputaciones de tipo penal que le hacen al candidato presidencial del Partido Nacional por su administración como alcalde durante 2 periodos en el Distrito Central. El análisis financiero realizado a los fondos municipales procedentes de los 32 cheques de caja refleja que 21.485.552 lempiras con 24 centavos fueron desviados a cuentas de las empresas de Coesa, Cosensa, Invasa y CESA, empresas de las cuales Narri Adfura fue socio fundador. 735.599 lempiras con 81 centavos fueron pagados por un contrato celebrado entre la empresa Amasa y Geoconstrucciones, propiedad de Octavio Pineda Medina y Octavio José Pineda Paredes, por la construcción del parqueo privado de la residencia del representante legal de Amasa, empresa vinculada a Narri Adfura. 637.567 lempiras se pagaron a subcontratistas de Decoesa por la construcción de muros del Liceo Franco Hondureño. Narri Adfura es el presidente del Consejo de Administración de Coesa desde el 22 de marzo del 2017. Así que, bueno, y es que el alcalde era un constructor. O sea que... Pero vio el pago de Geoconstrucciones, ¿verdad? Donde implican al actual ministro de Octavio Pineda. Sí, y que el pago viene del reembolso de los ataúdes. Que la misma pericia del Ministerio Público lo dice. Que ese fue... con ese se pagaron las tarjetas de crédito. Pero al final, vea lo que dice el ítem, si que lo vuelve a poner Andino. Dice que con ese pagó también Geoconstrucciones para una reparación que están haciendo en una casa de una persona. Ajá. Y ahí sale. Es lo que sigue después de lo de las pago de las tarjetas de crédito. Si lo vuelve a poner Andino, ahí dice que con ese mismo reembolso de los ataúdes se pagaron unas construcciones a Geoconstrucciones, creo que llama la empresa del señor Octavio, y con ese dinero se pagó. Y también el mismo testigo A, que es el testigo que le compró los ataúdes Tito, él mismo dice, me pagaba con cheques de Decoesa. Por eso él hace el reembolso a mismo de Decoesa, porque es la empresa de él. Él dice, ¿con qué le paga? A veces en efectivo y a veces con cheques de Decoesa. Entonces le reembolsa Decoesa el parte del dinero. Yo creo que Tito no pudo diferenciar ahí por enredo, por negligencia, por irresponsabilidad, por falta de gerencia. No pudo deslindar lo privado de lo público, sus intereses en lo privado, sus intereses en lo público. Y dijo papel a la orden. Yo le digo, Tito, ¿por qué hace eso? Porque yo soy papel a la orden. O sea, no vaya a una persona y me va a decir, ya, mija, me acabó el fondo. Esperes el otro mes. Entonces él trata siempre de estarle ayudando. Es por esa forma de ser. Imagínate que con un reembolso de la municipalidad, aunque sea dinero tuyo como alcalde, una empresa tuya hizo una obra y entonces le pagas con dinero tuyo por el reembolso que te hacen a tu misma empresa. Sí, es correcto. Es decir, en escenarios políticos como el que vivimos, y si hay intereses de otro tipo o de por medio, lo van a poner así. Ahí te lo enredan, claro. Te lo enredan y te dice, este hombre utilizó dineros públicos. Es que lo que yo le digo a Tito, el Ministerio Público lo que es blanco te lo va a poner negro, así de sencillo. Cuando yo le quiero explicar a ver las cosas, me dice, pero ¿por qué lo hacen? Tito está claro. No, porque para el Ministerio Público lo que es blanco yo lo pinto de negro y lo vendo negro. Ese es el problema. Y Tito es una persona, fíjese que usted que lo conoce, Renato, y todos lo conocemos, si una persona le llega a pedir una ayuda, Tito no va a decir, no, pero es que ya me acabó el fondo. O sea, él viene y él invierte su dinero, lo documenta y después pide el reembolso. Y le voy a decir algo también que mucha gente no sabe, una gran cantidad de dinero que Tito no pidió el reembolso porque terminó el periodo de tiempo, el Ministerio Público vino, presentó la imputación de antejuicio y él ya no lo reembolsó. Me dijo, y ahora yo no lo voy a reembolsar, porque así que pues ya me trataron de ladrón y de todo lo que quisieron. Y estará aprendiendo la lección. No sé, hay que preguntarle a la esposa. No sé. Habrá aprendido la lección. No sé, que cuando sea funcionario público se deslinda todas esas cosas y se maneja de la manera... Yo creo que sigue lo mismo, ¿sabe por qué? Porque me está diciendo que todos los gastos del Partido Nacional él los cubre de su dinero, porque nadie quiere poner dinero, él paga los sueldos, él paga la luz, él paga todo lo que el Partido Nacional necesita, porque no hay apoyo, pues no están en el poder. Bueno, pues lo van a meter a la cárcel si no aprende a ser más responsable en la forma como gerencia lo privado y lo público, y no mezclar lo privado y lo público. ¿Por qué? Conlleva esto. Nunca se sabe los escenarios a futuros políticos en el país. Así es, y él tiene intereses políticos, él quiere ser presidente del país. No, claro que sí. Pero al final, como digo, no refleja un perjuicio de las finanzas porque está invertido, está reflejada la inversión que se hizo, las personas están ahí. Y dice Renato que hay muchas personas que hablan de la MASI y la CICI. Fíjense que la MASI amenazó muchos testigos. Yo tuve referencia de que llegaban así, se ponían antes de la oficina de Tito, sacaban una chapa, se llevaban los empleados, los iban a amenazar, a decirle, vos cambiaste un cheque, vos sos responsable, vos te vamos a acusar. Solo me recuerda los tiempos de mi amigo Rafael Castro Ávila, el juez Yuca, que la gente llegaba a declarar como testigos y terminaba en la cárcel en la tarde. Entonces ellos llamaban a la gente, esa es la escuela de la MASI, es la escuela de los fiscales antimafias que vinieron de amenazar a los testigos. Si no declarás, entonces vos te convertís en imputado. Todo eso yo le enfrenté, Renato. En el caso, por ejemplo, de Moncho Lobo, yo recuerdo claramente, le llevaron 2 empleados con una chapa y los trajeron a declarar mediante prueba anticipada con defensores públicos, a decir un montón de cosas, amenazaban a los testigos. Entonces esos eran los mecanismos que utilizaba la MASI y eso es lo que mucha gente alaba, ¿verdad? Que decir, no, está bueno que amenazan a los testigos y no cómo van a declarar. Eso es una vía violatoria a cualquier derecho y hasta un delito, un tipo penal. Y eso es lo que ha sucedido en las investigaciones que ha hecho Luis Santos. Ahora, pero mira, es que el país ha tenido mucha corrupción pública.
Históricamente, ustedes bien lo saben. Sí, bueno, no, usted claro, fue el jefe claro. investigador del CNA. Claro, claro. El país ha tenido claro. mucha corrupción pública. Pero no vamos a utilizar esa herramienta de intimidar testigos. No, eso es otra cosa. Intimidar testigos. Ha tenido mucha corrupción por la colusión pública-privada. Y a mí me parece bien que haya celo en cuidar lo público. A mí me parece bien que haya mucho celo en cuidar lo público. Ahora, lo que el Estado de Derecho debe alertarse es que por intereses políticos y objetivos políticos no comencemos a manipular los hechos, ¿verdad? Así es. Así es. Fíjese, Renato, que ellos, siga la investigación Renato, o utilizar cadenas de radio ellos y televisión. ellos se nos venían de frente con un expediente, que es el expediente que yo siempre he tenido cuidado que está en la OFERCO, que es un expediente que trata sobre un contrato sobre el mapeo de tuberías previo a que el SANA entregara la UMAPS. Yo he estado encima de ese expediente. Ellos se nos venían de frente a nosotros. Yo sentía que ellos iban a presentar un requerimiento fiscal. Yo presenté dos pericias, una pericia técnica y una pericia de cumplimiento legal. Y eso los paró. Entonces tuvieron que sacar el refrito del mismo expediente, de los 28.500.000 empiras, porque no pudieron sacar el expediente que ya tenían, que estaban preparando, que estaban pidiendo información sobre el contrato que se dio para el mapeo de tuberías de la ciudad capital, que es el que ha estado manejando Luis Santos. Y es el que he estado yo teniéndole atención, cuidado. Cuando él presenta el requerimiento fiscal, yo inmediatamente digo yo, ¿cómo lo pude haber presentado? Si yo presenté una pericia técnica con un soporte de 1 terabyte, de un disco duro donde toda esa empresa filmó todas las tuberías de la capital y de un diagnóstico cómo estaban, más la pericia de cumplimiento legal, cómo se adjudicó el contrato. Entonces, a ese no lo pudieron sacar por las dos pericias que yo presenté, dos pericias sólidas que no las han podido superar, entonces se fueron con el refrito. Esa es la teoría que yo manejo, Renato. Entonces tenían que sacar algo, contratito. O sea que el monto que dice el Ministerio Público de desvío, porque Ellos dicen que todo, los 28.500.000, dicen ellos. Que nada, no existen los ataúdes, no existe nada. pero a todo él se lo robaron. personalmente 17 millones. 17 millones. Ay, solo la fianza para defenderse en libertad tuvo que poner 15 millones. Bueno, no es un hombre pobre, ¿va? Pero mire, Renato, no es un hombre pobre, en un acto de deslealtad del Ministerio Público, ellos primero presentaron citación en el requerimiento fiscal y dijeron que se le impusieran medidas cautelares. En un acto de deslealtad, vinieron ya dentro de la audiencia y pidieron prisión preventiva. Estuvimos así de que a Tito lo mandaran a la cárcel. Gracias a Dios, nosotros no creímos en la palabra de Luis Santos porque es un traidor. Mire, y al final nosotros llevamos la fianza y si no, hubieran estado a presos. mí no me sorprende eso, porque en un ministerio público controlado por los nacionalistas, yo levanté el muro de mi casa, 4 bloques de líneas más y una fiscal. Y hasta ahora tengo información por órdenes de un alcalde nacionalista. Le pidió a la jueza cárcel para mí por no haber ido a pedir el permiso. A mí no me sorprende el ministerio. Por 4 hiladas para seguridad mía. Porque desde el piso a la orilla de mi casa se podían saltar el muro. Sí, era bien bajo, yo recuerdo. Entonces, levanté 4 hiladas. Y la fiscal pidiéndole cárcel a la jueza. Imagínese. Solo miré una jueza que abrió los ojos. Y, es desproporcionado. y me liberó. Sí, desproporcionado. Y cuando salgo del tribunal, mire, no va a creer, don Renato, que es personal. No va a creer que es personal. Claro, había recibido órdenes de la municipalidad o de una primera dama que estaba molesta conmigo. Había recibido órdenes para que me buscaran por dónde joderme. Y me querían meter a la cárcel porque levanté 4 hiladas de un muro sin pedir permiso. Que fue error mío, claro. Pero cárcel por eso. Cárcel, imagínese. No, del Ministerio Público no me sorprenden muchas cosas. Bueno, no me sorprenden muchas cosas. Así es. Mucho una multa, pero bueno. Bueno, pero que deben luchar contra la corrupción, contra la corrupción. Estamos claros. Es que el país está hundido en parte por la corrupción, pero que las cosas se hagan bien y conforme a ley. Y hay suficientes casos, Renato, suficientes casos y se enfrascan en lo que... De liberales, de nacionalistas, de libres. Imagine todos los casos que ha presentado el CNA, más de 100 casos. Si usted va a ver el saldo negativo que arrastran todos los casos que presentó el CNA, o sea, es grande. Tal vez 20 casos habrán presentado el Ministerio Público y más de 80 están en impunidad. Todo lo que ha presentado el CNA. Señores, mientras no seamos capaces de independizar al Ministerio Público, que no obedezca intereses políticos, se lo digo por la historia, no necesariamente por ahora, que ese ha sido uno de los problemas con raras excepciones del Ministerio Público, cuando los intereses políticos prevalecen sobre la institucionalidad y el Estado de Derecho. El Ministerio Público es capaz de pedir cárcel contra un ciudadano por haber levantado 4 hiladas de bloque en el muro de su casa, una casa de 200 metros cuadrados. Claro. Había ahí toda una intencionalidad política de meterme a la cárcel. Hace unos años fue eso. Y nosotros vamos a la audiencia el lunes 4. Hoy vamos a dar una juramentación de perito, lo vamos a juramentar a él. Ahorita a las 10 de la mañana, saliendo de aquí nos vamos para el juzgado. El Ministerio Público también propuso un perito. ¿Es un juicio de cuántos meses, abogado? No, es rápido, es audiencia inicial. Es audiencia inicial. Ahorita vamos a la audiencia inicial, yo siento que, no sé, unos 3 días creo que salimos. ¿De veras? Sí, es que es audiencia inicial. No es juicio, no vamos a juicio todavía, vamos a la audiencia. No, correcto, no, por eso le digo yo. Yo siento que tal vez una semana más, 5 días, vaya. Si hay mucha carga de pruebas, tal vez unos 5 días. De 3 a 5 días creo que salimos, de lunes a viernes, ¿verdad? Y la resolución siempre el juez se tarda un poco y la da después, ¿verdad? Los tiempos, Renato, se da suspicacia porque hay tiempos de inscripción de los candidatos y me mandaron una imagen de un artículo del 183 de la ley electoral donde habla de tener un auto de formal procesamiento, de que puede impedir la inscripción de un... Tendría que consultarlo, no soy experto en temas electorales, a ver si eso está vigente. Ahora, Narria Fura ha dicho de que él no cree que sea esto persecución política. Él dice, no creo que sea persecución política, pero en política todo se vale, dice. Sí. O sea, él hace parangón. Ayer no estaba diciendo eso, en política todo se vale, me dice. O sea, no es persecución, pero en política todo se vale. Bueno, de esta manera terminó el fiscal general del Estado su comparecencia en la cadena de televisión y radio.
El Ministerio Público tiene el deber constitucional y legal de actuar conforme al marco jurídico vigente para exigir la aplicación de justicia. No detendré los procesos de investigación ni la presentación de requerimientos fiscales y continuaré exigiendo justicia contra quienes estén involucrados en redes de corrupción, crimen organizado, narcotráfico y el saqueo al erario público, independientemente de la condición económica o de poder que ostenten los responsables. Pero parejo, fiscal, parejo. Exactamente. Parejo. Para que no se crea que el Ministerio Público actual es un instrumento político con fines electoreros. Correcto. Sí, tiene que ser parejo. Y eso le ayudará a restituir la credibilidad que se ha debilitado el Ministerio Público. Hay que ser parejo, parejo. Y Por eso le hablaba de la mora de los casos que presentó el CNA, que son más de 100 casos. Sí. Que solo han judicializado tal vez 20. Entonces hay bastante material para que el Ministerio Público pueda presentar requerimientos fiscales a otras personas, para que el abanico de esa justicia alcance a otros, ¿verdad? Si yo trabajé en el CNA, yo presenté varios casos que nunca se judicializaron. Después siguió el doctor Odil Fernández presentando otro montón de casos y al final pues nunca se han judicializado. Sí. O sea, hay una mora grande del Ministerio Público. Entiendo, Renato, que el fiscal iba a ser una sola fiscalía, porque esa digregación de fiscalías especiales parece que lo debilita. Tienen la UNAF, tienen la UFERCO, tienen la Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, Fiscalía de Enjuiciamiento de Funcionarios. Entonces esa digregación me parece que los debilita. Yo entendía de que él iba a juntar todas las fiscalías en una sola y fortalecerla, como Panamá, que Panamá tiene una fiscalía adjunta solo de narcotráfico, que actúa con el mismo poder y la misma fuerza que tiene la fiscalía propiamente dicha. Entonces, si el flagelo de nosotros es combatir la corrupción, me parece que el fortalecimiento de las unidades que combaten la corrupción debería ser sólido, ¿verdad? Porque usted ha visto durante los años que la capacidad más bien ha sido orientada al crimen organizado, que tiene su propia policía, Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Entonces, me parece a mí que debería fortalecerse en ese camino, porque la mora es grande. Es un montón de casos que hay, montón. Bueno, muchas gracias, Renato, muchas gracias, pueblo hondureño. Lo único pues que queda por decir es que tenemos todos los medios de prueba suficientes para enfrentar el proceso que se le viene encima a Ana Tito Afura, y esperamos pues que el día 4 de noviembre pues se le dicte un sobreseimiento definitivo, porque es lo justo y es lo pertinente. muy bien, muchas gracias, Alejandro Lara. Don Dagoberto Lara. Don Dagoberto Vázquez. Sí, bueno, gracias por el espacio, gracias por habernos dirigido a toda su teleaudiencia, que este programa tiene tanta audiencia que es el único que podemos comparar con la cadena nacional que imprimió el señor fiscal, y gracias por darnos la oportunidad de poder dar los descargos. Todas estas imágenes y todo lo que nosotros hemos plasmado pues va a ser replicado en redes sociales para que ustedes puedan tomar sus propias decisiones. Saliendo de aquí vamos a la juramentación de nuestro perito y para enfrentar pues la audiencia inicial el día 4 de noviembre, y esperaríamos pues nosotros tener una decisión favorable, porque creemos que tenemos todo el soporte probatorio. Nárreme los escenarios de esa audiencia inicial. Los escenarios serían de que nos dicten un auto de formal procesamiento por todos los delitos, por algunos delitos, un sobreseimiento provisional o un definitivo. El mejor escenario sería el sobreseimiento definitivo, pudiese ser un provisional. Sin embargo, hay un alto riesgo porque entendemos de que existen presiones, existe una instrumentalización de la justicia que puede volcarse a que se le dicte un auto de formal procesamiento al señor alcalde. ¿Es algo que está consciente Narri Afura? Está consciente, claro, y todo el equipo estamos conscientes. Sí. Hay un riesgo grande. Que puede haber un auto de formal procesamiento. Sí, Renato. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Gracias. Gracias. Gracias, Renato. Gracias.